Pero cuando yo juzgo desde la ignorancia, no voy a ser capaz de ver esa armonía. Porque la desarmonía que hay en mi juicio está causada por la ignorancia, por la falta de información, por la falta de experimentación de lo que juzgo. Es algo similar a lo que ocurre cuando uno planifica un viaje de vacaciones a un sitio al que todavía no fue, y antes de ir ya está escribiendo la agenda o está programando todo lo que va a hacer. Bueno, cuando lleguemos a las 9 vamos a hacer esto, después vamos a ir a la playa, después vamos a hacer... Y ya tiene todo perfectamente diseñado, cómo van a ser las vacaciones. Pero claro, el diseño está hecho desde un juicio que no se produce en la escena o en el lugar donde va a ocurrir esto. Entonces uno desconoce un montón de cosas. Primero que desconoce cómo se va a sentir cuando llegue, cansado del viaje o lo que sea. Entonces uno, lo más probable es que cuando llegue no cumpla ese plan. Diga, ¿sabes qué? Sí, habíamos quedado que a las 9 íbamos a hacer, pero no, estamos cansados, o mejor porque primero no nos damos una ducha. Y uno empieza a cambiar esa decisión anterior, es decir, la realidad subjetiva que uno creó la empieza a transformar conforme va aprendiendo, conforme va tomando contacto con la realidad. Entonces es importante entender el peligro que representa esta capacidad que tenemos subjetiva de crear creencias, de crear juicios, prejuicios, opiniones que no tienen sustento y raíz en la realidad real. Porque pueden estar totalmente disociadas de esa realidad y por ende nos van a hacer fracasar. Porque imagínense que yo me impongo cumplir el programa que diseñé para esas vacaciones y la voy a pasar mal. Entonces, es como poner el carro delante del caballo, es decir, si yo voy de vacaciones voy a disfrutar, ¿por qué me voy a ajustar tan estrictamente un plan por el solo hecho de cumplir ese plan y el compromiso? Porque si a mí me educaron así, entonces voy a pasarla mal. ¿Y cuántas veces actuamos en base a prejuicios, a programaciones que nos hacen pasarla mal en la vida? Sencillamente porque no somos flexibles y porque no actuamos con libertad. Y acá aparece otro elemento fundamental que es la libertad, que es lo que nos permite el vínculo con la realidad. Observar la realidad sin prejuicios, observar la realidad sin expectativas, observar la realidad sencillamente para ver la realidad como es. Eso es fundamentalmente para lo que nos serviría la libertad en su concepción correcta. Y comprender que cada vez que nosotros juzgamos de imperfecto algo que no lo es, y queremos por ende corregir lo que es perfecto y armónico, como corregir la naturaleza, como corregir a una persona porque no se ajusta a nuestra expectativa, estamos haciendo imperfecto lo que es perfecto. Porque uno dice, ¿qué es lo perfecto? Lo perfecto es lo que se ajusta a su naturaleza. Porque si yo parto de la base de que Dios creó todo lo que existe y Dios es perfecto, todo lo que Él creó es perfecto. Por ende, todo su estado natural es perfecto, porque es armónico. Porque el depredador corre a la velocidad suficiente para atrapar a su presa, y no a la presa que es líder o a la presa que está en su plenitud, a la presa que está enferma, que es débil o que está recién nacido. Está todo creado con una armonía, una coherencia que es perfección. Los cantos de los pájaros. Todo es perfecto en su estado natural. Entonces, cuando yo creo una realidad subjetiva desde un juicio incompleto, imperfecto, creo imperfección. Empiezo a corromper lo que Dios ha creado perfecto y me corrompo a mí mismo. Empiezo a corromper mi cuerpo, empiezo a debilitar mi cuerpo, empiezo a utilizar mal esa capacidad y cosecho residuos negativos, cosecho frutos amargos de esa mala utilización. La subjetividad tiene otro lado negativo. Todos ustedes habrán escuchado la frase, la unión hace a las fuerzas. La realidad, la verdad, congrega, porque la verdad es como las matemáticas. Si todos aprendemos matemáticas, que por eso nos enseñan matemáticas en la escuela, no vamos a tener dificultad a la hora de ir a la verdulería y comprar 1 kilo de papas, porque es muy fácil. Si compramos 1 kilo de papas, 2 kilos de cebolla, 3 kilos de zanahoria, podemos sumar el precio que tiene por kilo y el verdulero quien nos vende y nosotros vamos a estar de acuerdo en el precio.
porque dado que está publicado el precio por kilo, yo hago la sumatoria, el verdulero hace la sumatoria, los dos sabemos sumar, por ende no hay problema, no hay conflicto. Pero ¿qué pasa si el verdulero o yo alguno no sabe sumar o no sabe leer? Entonces el verdulero le va a decir, deme 2 billetes de eso y 3 billetes de eso, y yo le doy las papas, la zanahoria y la cebolla. Y uno puede desconfiar. De acuerdo a su juicio, a su subjetividad, puede decir, ¿y no me estará engañando usted? ¿No se estará abusando de mí? Y ahí empieza el conflicto. Entonces la subjetividad desligada de la realidad divide, crea pequeñas nubes de culturas, y ahí surgen las minorías, que son antagónicas unas con otras y todas con la mayoría. Y se basan en opiniones sin fundamento, en juicios sin realidad. Y se crea un estado de antagonismo. Y esto llévenlo a la familia. Y fíjense cómo están sembrando a diario los medios de comunicación subjetividad, desligada de la realidad. Cómo se castiga la realidad. Cómo te dicen, ¿para qué te enteras? Yo te digo lo que tienes que hacer. No averigües. ¿Para qué? Y si preguntas, eres conspiranoico. Eres revolucionario, eres un rebelde, desobediente, irresponsable. ¿Por qué preguntas? Oye, ¿por qué se murieron 300 deportistas luego de ponerse las 2 vacunas? Muerte súbita del corazón. ¿Por qué el Kun Agüero, en su plenitud en la carrera, tuvo que dejar el fútbol por casi se muere de un infarto? Casualmente todos vacunados. No, ya, Nicolás revolucionario, conspiranoico, irresponsable. ¿Comprenden? Así se crean las minorías. El cubrebocas, la ley de aborto, identidad de género, los candidatos políticos que salen y crean el antagonismo y crean la zanja, la diferencia. Ellos son los culpables de tu problema. Ellos, yo soy el redentor. Y cuando yo soy presidente, ellos siguen entorpeciendo. Siempre es un ellos. Entonces se crean nubes de subjetividad antagónicas. Y ninguna se funda en la realidad, ninguna mira por la ventana a ver qué dice la realidad. Porque ¿para qué? Porque en el conflicto no hay tiempo de reflexión. Estoy atacando o defendiendo. Porque tengo que perder o que ganar, entonces no puedo reflexionar. Eso es lo que crea la subjetividad desligada de la realidad. Entonces ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual, con nuestro crecimiento, nuestra paz y nuestra felicidad? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Porque si tú creas un contexto beligerante, si tú creas un contexto hostil, una semilla no germina. Los animales no se reproducen en un ámbito hostil. Es decir, la vida no fluye y el potencial divino muchísimo menos. El potencial divino no fluye en un ambiente hostil. Necesita armonía, necesita perfección. Porque si está amenazada la vida, si está amenazada la existencia, ¿qué sentido tiene que yo active una sensibilidad superior? Si me están por matar, ¿a qué quiero conciencia y sensibilidad, espiritualidad? Primero tengo que defender la vida del cuerpo, para luego entender para qué vivo. Pero antes de enterarme, primero tengo que vivir, porque si me matan, se acabó el juego. Entonces el espíritu, por eso el libre albedrío, respeta la naturaleza humana y se corre a un lado cuando hay amenaza de muerte. Y activamos el sistema reptiliano. ¿Ok? Entonces, claro que una realidad subjetiva que crea división entre los hombres en la familia es una realidad contraria al espíritu, contraria a la voluntad de Dios, contraria a nuestro desarrollo y crecimiento personal, contraria a nuestro empoderamiento. Hay una frase de Jesús en la Biblia muy interesante y que es hasta contradictoria con el Jesús que muchos creen. Cuando Él dice, no vengo a traer, digamos, paz, entre ustedes vengo a traer espada. Y uno dice, ¿cómo Jesús dice esto? Viene a traer espada. Vengo a separar al hijo de su padre, a la nuera de su suegra. Los de tu familia serán tus adversarios. Y uno dice, Jesús dijo esto, ¿a qué se refería? A lo que se refería Jesús era a lo mismo que estamos hablando hoy.
Porque la subjetividad crea ilusión, crea un juicio separado de la realidad, y el hombre, cuando mira desde los ojos de la subjetividad, no entiende la realidad, la rechaza. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Mira, por venir a escucharme a mí, por seguirme a mí y por querer seguir los preceptos que te estoy comunicando, los de tu familia te van a expulsar de su casa. ¿Por qué? Porque los vas a poner en riesgo ante los demás. Porque si acaso en tu familia hay un seguidor del Cristo, de Jesús, cuando vaya tu padre, cuando vayan tus hermanos a la sinagoga, no los van a dejar entrar. Porque van a decir, no son estos los que siguen a este revolucionario que nos trae problemas con Roma, que hace que incrementen los impuestos y nos hace vivir mal, que desafía nuestras leyes y nuestro pasado y tradiciones. Entonces los van a expulsar de la sinagoga por tu culpa, a toda tu familia. Por los judíos en ese momento, si en la familia había uno que se identificaba con Jesús, a toda la familia los expulsaban. Y la sinagoga era más que una iglesia para ir a rezar, era una entidad de gobierno, donde el que era expulsado de la sinagoga no podía ir a cambiar semillas. Es decir, no tenía vida social, era un castigo importante. De ahí viene la subjetividad, la superstición que crea subjetividad, el juicio ignorante del hombre, inconsciente, incompleto, crea división, crea antagonismo con la realidad y entre los hombres. Y en las familias. No está mal juzgar. El problema no es juzgar, porque es una capacidad que tenemos. Y si la tenemos es para usarla, pero hay que usarla bien como todo. Y usarla bien significa que hay que abastecerla con la materia prima correcta. ¿Cuál es la materia prima del juicio? El conocimiento. La materia prima del juicio es el conocimiento. ¿Y cómo construyo conocimiento? Con pensamiento crítico, con discernimiento y con experiencia. Yo puedo prescindir, a medida que mi capacidad de construir conocimiento, lo cual me va convirtiendo en sabio, se va desarrollando, voy prescindiendo de experimentar algo para comprenderlo. Porque a medida que yo comprendo la lógica de la realidad en la que vivo, es como entender matemáticas. Y yo estoy en la sala de mi casa con mi mujer y decimos, ¿cuántas zanahorias compramos hoy? 4. ¿Y cuántas nos comimos? 2. En el refri hay 2 zanahorias. No necesito ir a checar. Y sé que no me equivoco. Porque comprendo la lógica de la realidad. Si compré 4 y me comí 2, en el refri hay 2 zanahorias. No entra nadie en la casa, mi mujer no me miente, hay 2 zanahorias. Lo firmo. Y si tengo que comprobarlo, voy que hay 2 zanahorias. Eso es el poder que me da el saber. No necesito en un punto, cuando ya llego al estado de sabiduría, no necesito experimentar algo para comprenderlo, porque comprendo la lógica que rige la realidad. No necesito caerme para entender que me duele. No necesito tener un accidente de moto para entender que eso es malo y me puede matar. No lo necesito. Entonces el conocimiento no solamente me permite una construcción de un retrato completo de la realidad que observo, por ende mis decisiones van a ser correctas y eficientes, sino que me evita experimentar para entender. Desde la propia sabiduría puedo comprender toda la realidad sin tener que experimentar toda la realidad. Esa es la característica de un sabio. Muy bien. Estamos en un momento muy complicado de la humanidad, porque tenemos mucho poder, pero tenemos muy poca información, muy poco conocimiento. Entonces hay una asimetría que es peligrosa y que nos va a hacer daño a nosotros. El poder que tenemos, el poder que ostentan unos hombres sobre otros, es cada vez mayor. La capacidad de persuasión, de adoctrinamiento, de manipulación es cada vez más sutil. Conforme las tecnologías se hacen más sutiles, más inteligentes, la inteligencia artificial, el poder del hombre sobre el hombre es cada vez más sutil, y conforme la ignorancia de las grandes masas humanas se mantiene ahí y aumenta, el poder de unos sobre otros es cada vez mayor. Entonces ocurre lo que ocurrió cuando Jesús fue al templo y vio a los usureros que se aprovechaban del respeto que tenían los judíos. Ustedes imagínense
los judíos de ese momento, algunos vieron cómo son las peregrinaciones hoy en día de los católicos, que cuando es el día de una virgen vienen de pueblos lejanos caminando, en mula, a caballo, en camiones, y los tipos vienen desnutridos o sedientos, y todo es un acto de fe. Los judíos de entonces, cuando en el tiempo de Jesús, en las épocas de las celebridades en el templo en Jerusalén, venían de muchos lugares muy lejos. En esa época no había medios de transporte y no había confort como hay hoy. Era realmente algo muy hostil y complicado. Los tipos llegaban al templo después de días de viajar para rendir culto, para cumplir con su fe, etcétera, etcétera, y tenían que hacer sus holocaustos. Los holocaustos significaba era comprar torcasas, comprar algunos animales pequeños o más grandes, y darlos precisamente a los rabinos, que luego los mataban de una manera particular en el holocausto. Entonces imagínense, esta persona llega con su familia de muy lejos y descubre que los que venden estos animales les están cobrando fortuna. Y no pueden decir que no, porque me vine hasta acá por un acto de fe, que no solamente es un acto de fe, es un acto, por decirlo así, para que me acepten en esta comunidad, porque si yo no hago esto me excluyen, quedo automáticamente excluido. Los judíos, como muchas otras colectividades, son muy celosos de sus rutinas y rituales y creencias. Si no iban, quedaban excluidos. Entonces tenían que hacerlo. O sea, el costo era muy alto. Pero entonces los usureros, que trabajaban para ese momento para Caifás y Anás, que eran los que manejaban el Sanedrín, los cuales, digamos, recibían dinero, cobraban precios que eran impagables por esta gente. Y esta gente se mortificaba porque no podían pagar los animales de holocausto y no podían cumplir, no solamente con su Dios, sino con su sociedad y con su pueblo. Cuando Jesús ve esto, entonces es donde se enoja, se enfurece y hace todo lo que hace. Entonces, la subjetividad del hombre, sin conciencia y sin conocimiento, terminan aniquilando al hombre, terminan sometiendo al hombre. Y esto pasa en una familia, en un vínculo familiar, cuando los padres no dan libertad a los hijos, cuando los padres no dejan que los hijos vuelen, no dejan que los hijos piensen, no dejan que los hijos decidan y experimenten sus decisiones, y los padres se constituyen en cúspide de pirámide toda su vida y crean abajo generaciones de inútiles que se frustran muy fácilmente porque nunca asumieron una responsabilidad, porque tuvieron hijos y nietos y siguen teniendo un padre arriba que les dice cómo tienen que vivir. Entonces tenemos para abajo toda una descendencia de gente frustrada porque no ha expresado en plenitud su rol, porque yo no puedo ser padre e hijo al mismo tiempo. Es el caso cuando tú vas a visitar a tus padres con tu mujer o con tu marido y quieres quedar bien con tus padres siendo hija, pero está tu marido o tu esposa al lado y entonces es un conflicto de roles. ¿A quién complazco? ¿A quién soy leal? ¿Actúo como esposo y defiendo la posición de mi mujer? ¿O actúo como hijo y minimizo lo que mi madre dijo de mi mujer y digo, mamá es así? ¿Y mi mujer qué va a decir? Pero estoy casado con un estúpido, con un niño. Hay roles que son incompatibles y eso lo decide la naturaleza, eso es realidad, pero la subjetividad del hombre que dice, tenemos que estar todos en familia y felices. ¿Por qué? Si te das cuenta que no, que sufren, ¿para qué insisten en contra de la vida de la naturaleza? Es como decir, llueve, tengo que salir y no mojarme. Pero, ¿por qué? ¿No es más fácil comprender las leyes de la realidad y fluir en la realidad considerando sus leyes? Conocimiento. La ausencia de conocimiento nos hace torpes, nos hace idiotas. El idiota es el que es incapaz de comprender. Y choca, y choca, y choca, y choca, con la misma piedra, con el mismo muro. ¿Ok?